Y saludamos a esta hora al doctor Esteban Santos, él es analista internacional. Doctor Santos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Estimada María del Carmen, siempre un gusto, a las órdenes. Doctor Santos, como lo dije hace un momento, el presidente de Colombia, Iván Duque, país que ahora ocupa la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, se ha pues comprometido con Guillermo Lasso, que será el próximo presidente de Ecuador, a impulsar que nuestro país ingrese como socio pleno a este bloque de libre comercio. Sin embargo, este proceso ya ha tomado bastante tiempo, es decir, hemos estado un buen rato atrás de poder pertenecer a este grupo. Sin embargo, no ha sido posible concretarlo hasta el momento. ¿Qué tan factible sería, por ejemplo, ahora cuáles serían las expectativas de que se pudiera cerrar, que pudiéramos entrar como socios plenos en este 2021? Bueno, mira, yo creo que esta es una muy buena pregunta y para esto hay que regresar a ver un poco a la historia. Lamentablemente, en muchos de los acuerdos internacionales de cooperación, el Ecuador ha tenido un poco esta misma diatriba entre entrar, no entrar, salirse y tener un poco estas visiones contrarias dependiendo del gobierno de turno. Este fue el caso desde el comienzo, cuando quisimos o no formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Así fue cuando ingresamos a la Comunidad Andina de Naciones, nuestro paso por el ALBA, la salida del ALBA. Y en este momento, ¿por qué se habla tanto de la Alianza del Pacífico? Bueno, la Alianza del Pacífico nace justamente cuando el entonces comandante Chávez, el presidente de Venezuela, decide dar una estocada final a la Comunidad Andina de Naciones y salirse de este grupo. Entonces es el Perú el que toma la batuta de tratar de tener un organismo de integración, pero que básicamente tenga un ordenamiento muy claro en torno a la apertura de los mercados, de los negocios, de la reducción de los aranceles y sobre todo regresando a ver a la cuenca del Pacífico, a esta región del Asia, en donde la mayor cantidad de productos y exportaciones se está dando de acuerdo a este boom de los commodities. Entonces, con esta lógica nace la Alianza del Pacífico. Ahora, la Alianza del Pacífico tiene 4 socios muy fuertes en la región, que son Colombia, Perú, nuestros vecinos inmediatos, pero sobre todo Chile y México. Entonces, juntos forman en este momento la 8ª economía del planeta. Son más de 230 millones de personas y en este momento conviene el 55% de todas las exportaciones que hace América Latina. Son en este momento ya el 41% del PIB de toda la región. Entonces, por supuesto que al Ecuador le interesa dentro de su esquema de la nueva administración, que ha dicho abiertamente que ve con buenos ojos el volver a inmiscuirse en un mercado globalizado y el entrar justamente con condiciones que nos permitan competir, el regresar a ver a este mecanismo como tal, porque ha resultado ser muy beneficioso para sus Estados miembros. Ahora, justamente eso, ¿qué tan competitivos somos nosotros como para ingresar a la Alianza del Pacífico, tomando en cuenta que los otros países pues pueden tener unas condiciones distintas a las nuestras, que sean mucho más favorables, por ejemplo, tener seguridad jurídica? En algún momento también se ha pronunciado, por ejemplo, la CAPEIPI y ha dicho que no estamos preparados y que nos van a comer vivos si entramos en la Alianza del Pacífico. ¿Qué decir ante estas posturas? Que esa fue exactamente la misma postura que se dijo en su momento para no firmar un acuerdo de libre comercio con el bloque de la Unión Europea. Y por eso el Ecuador dijo, basado en ese momento con una teoría de soberanía, no lo hicimos. ¿Qué pasó? Que nuestros vecinos, el presidente Álvaro Uribe en ese momento y el presidente el presidente Toledo en ese momento, quisieron pasar a la historia como los presidentes que efectivamente suscribieron un acuerdo con el bloque europeo. Pues bueno, 3 años después, el Ecuador casi se queda sin estos mercados, principalmente del banano, las rosas y el camarón. ¿Y qué es lo que hizo el Ecuador? 3 años después que no tuvimos un acuerdo, firmamos, María del Carmen, no un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y esto hay que dejarlo muy claro. Firmamos un protocolo de adhesión al acuerdo multipartes que firmó la Unión Europea y nuestros vecinos. En resumen, les pedimos permiso para ser parte del acuerdo que ellos firmaron. Una cosa es mandarse a hacer un terno a la medida y otro es comprarse uno que evidentemente nos va a quedar un poco angosto en algunas partes y un poco holgado en otras. Entonces, lo importante, siempre digo, es saber negociar, aprender a negociar. Pero bueno, ya firmamos, ya somos parte de este acuerdo multipartes con la Unión Europea que ha resultado ser muy beneficioso. Con esa misma lógica, bueno, regresamos a ver por qué no con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y también dejémoslo claro, con nuestros 2 vecinos, Colombia y Perú, ya somos parte, ya tenemos un acuerdo de integración profundo a través de la Comunidad Andina.
Entonces aquí los riesgos, los miedos serían principalmente México, y yo creo que en México más bien no podemos tener muchos organismos, muchos sobre todo mecanismos de compensación, porque así lo han hecho Colombia y así lo han hecho Perú. Por ejemplo, en el sector automotriz, por ejemplo, en el sector de la manufactura, que son dos mercados que para nosotros, no, si bien pueden ser sensibles, yo creo que podemos complementarnos en esa medida. Entonces, más que verle a los miedos, los cucos, yo lo regreso a ver si es que el Ecuador finalmente toma una visión país, y para esto creo, María del Carmen, va a ser absolutamente crucial el esperar hasta el día lunes, cuando anunció el presidente electo Lasso, quién va a ser justamente su gabinete, quién va a ser el ministro de Comercio y quién va a ser el canciller, quiénes van a ser estas personas técnicas que ojalá, conocedoras del derecho internacional, de los acuerdos internacionales, de una diplomacia internacional, puedan justamente ser estos acompañantes para que no sea más un tema de dádiva, sino que sea un tema técnico y que el Ecuador finalmente pueda inmiscuirse en este sendero de desarrollo. Ahora, doctor Santos, sin lugar a dudas, sí tenemos que prepararnos de alguna manera. Hay muchos temas que habrá que revisar, tendrá que revisar el próximo gobierno. Por ejemplo, marco jurídico, por ejemplo, temas tributarios, es decir, que sean predecibles, que no hayan sorpresas después. Es importante que haya claridad en esto, y es un trabajo que sí tenemos que empezar ya a revisar para poder estar preparados para entrar al bloque. Absolutamente, y si te fijas, esto no tiene nada que ver con un tema de izquierdas o derechas, mucho también se lucubraba en torno a qué va a pasar con México, porque el momento en el que se ingresó a la Alianza del Pacífico, había un gobierno de centro derecha que era muy favorable y veía con muy buenos ojos la apertura a un libre comercio. Llega el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, y empezaron estos miedos si es que la Alianza del Pacífico iba a poder ser lo suficientemente fuerte para sobrellevar a un determinado gobierno de turno. Y no solo que lo fue, sino que se profundizó aún más la integración. En este momento, la Alianza del Pacífico, entre sus 4 estados miembros, tienen ya una liberación del 98% de sus aranceles. ¿Eso en qué se traduce? Que evidentemente los bienes y servicios va a ser mucho más fácil comercializarlos, y esto se traduce en una cuenta menor para el consumidor. Esto es algo positivo. Estoy de acuerdo que no es simplemente una apertura sin más, tenemos que ver cuáles son nuestras líneas rojas, cuáles son nuestros sectores sensibles, y por eso, como muy bien se señalaba, esto no es un tema de un día para el otro. Lo primero que se necesita es voluntad política, algo que ojalá, al parecer, ya es muy fuerte, ya es muy fehaciente. Esta primera visita del presidente electo Lasso y tener este respaldo de quien ostenta la presidencia pro tempore en Colombia, evidentemente es una señal muy positiva. Los mercados los han regresado a ver como un hecho muy positivo, y termino con esta conclusión. Bueno, ¿qué es lo que el Ecuador necesita en este momento que estamos atravesando esta diáspora económica, este momento tan difícil? Pues necesitamos reaperturarnos al mundo, necesitamos justamente generar plazas de trabajo, y qué mejor que venga de la mano de nuestros principales socios comerciales aquí en la región. Revisemos un poco entonces los beneficios que podría obtener nuestro país al formar parte de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, en el sector exportador, ¿en cuánto podría aumentar? ¿En cuánto tiempo? Y esto obviamente se vería reflejado luego en oportunidades para emplear a los ecuatorianos, que es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento. Correcto. Mucho se ha dicho en torno a los cucos y en torno a los miedos y en torno a lo que pueden ser aciertos, que el Ecuador es un país dolarizado. Entonces, esto, si bien puede ser un país que tiene una moneda dura y que puede ser un mecanismo certero para hacer una transacción, no deja de ser menos cierto que es un país que termina siendo caro para el momento de elaborar una manufactura. Bueno, bajo esa misma lógica, una vez más, María del Carmen, fíjate en Panamá, que yo hablaba recientemente en otro medio, a comienzos del 90 tuvo una intervención militar armada, fue la última intervención que tuvo la región en su historia como tal. Y hoy por hoy la economía de Panamá es sin duda alguna una de las más sólidas y fuertes de toda la región. Panamá junto con el Ecuador al parecer son de los 2 estados que estarían próximos a este ingreso. Veremos cómo terminan justamente estas negociaciones. Entonces, para justamente poder terminar de decir cuáles van a ser los beneficios en torno a cuáles áreas, cuáles sectores y en qué porcentajes, se tiene que dar un comité técnico, y por eso vuelvo a insistir en la importancia de los resultados de los nombres que vaya a dar el presidente electo este día lunes. Se suponía que los íbamos a tener ya en esta semana, se esperaron hasta la próxima semana. Pues yo le diría, presidente, tómese todo el tiempo del mundo, lo que se necesitan es que los mejores lleguen, que sus hojas de vida hablen por sí solo. Más que de política, lo que necesitamos es personas técnicas que conozcan de estos temas para que justamente podamos tener una línea muy clara, transparente, en torno a algo que María del Carmen se ha dicho. Todos queremos reglas claras, todos queremos seguridad jurídica,
y todos estamos claros que necesitamos una reforma clara tributaria y una reforma laboral también que nos permita ser competitivos con el resto del mundo, dejando muy claro lo que son derechos adquiridos y asimismo dejando claro cuáles son las posibilidades para podernos abrir al planeta, porque lo que necesitamos es generar más fuentes de trabajo y este gobierno nuevo entrante le tiene claro que la reactivación no viene por un Estado que se infle más, sino por facilitar al sector productivo y eso es lo que esperamos que se logre dar con un acuerdo como esto. A ver, hace un momento le preguntaba yo cuáles serían los beneficios como para barajar un poco qué beneficios obtendría Ecuador al pertenecer a la Alianza del Pacífico. Revisemos a breves rasgos. Bueno, primero, estamos hablando de, como decía al comienzo, si es que juntamos a los 4 países, estamos hablando de la 8ª economía del mundo. 2, estamos hablando de una liberalización de bienes y servicios. Esto quiere decir libertad de movilidad entre las personas, entre las mercancías. Esto evidentemente es algo muy positivo. Con quienes nosotros, países que tengan justamente una salida al mar, lo que se busca es tener un arancel externo común. Entonces, llega el buque chino, por poner un ejemplo, y ya no importa si aparca en un puerto colombiano, ecuatoriano, peruano, mexicano o chileno, va a pagar exactamente el mismo arancel. Entonces, con eso estamos dando una ventaja competitiva de libertad de competencia y sobre todo de una competencia honesta. Entonces, ya no va a haber estos miedos de porque en este puerto me sale más barato, entonces aparco en este puerto, sino que se entiende que dentro de todos estos países son estas mismas condiciones, una fluidez mayor de negocios, porque la van a hacer las mismas reglas del juego. Entonces, entrar en estos engorrosos problemas que quiere decir hacer negocios con el Perú, una terminología, con Colombia otra, con Chile otra, con México otra, la lógica es que se tenga una misma hilaridad, que todos sepamos cómo funciona operativamente este sistema y que sepamos que los bienes y servicios van a tener un mismo trato justo y equitativo. Y sería más eficiente no va a haber también. Discriminación en torno a las personas para que puedan trabajar y para que puedan libremente circular. Evidentemente eso es algo que necesitamos los ecuatorianos y yo en lo personal lo veo con muy buenos ojos. Muy bien, resulta entonces, doctor Santos, un movimiento indispensable para que Ecuador justamente pueda hacer frente a la situación económica actual. Así es, ese sería el camino indicado y a esperar también a cerrar un tratado de libre comercio finalmente con Estados Unidos que también se encuentra pendiente, ¿no? Y para eso yo terminaría diciendo, María del Carmen, justamente hay que tener muy claro cuáles son los objetivos país. Chile, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos en la región. Chile se sinceró hace algunas décadas en donde dijo, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer automóviles, nosotros no vamos a hacer televisiones 4K, digo cualquier cosa. Vamos a venderle el mejor vino del mundo a la China, a los Estados Unidos y a los europeos. Y uno hoy en día puede encontrar vino chileno en cualquier parte del mundo. Chile dijo, nosotros vamos a ser fuerte en 5 temas y lo están siendo. El Ecuador tiene que hacer lo propio, tiene que decir cuáles van a ser sus sectores sensibles para producir justo más, para hacer especializarse. Un esfuerzo como país. Exactamente. Y del otro lado, bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los sectores en donde vamos a aperturarnos para que pueda justamente esta libre competencia internacional transparentarse y terminar siendo mejores servicios para los ecuatorianos? Esa es una lógica del ganar-ganar y por eso yo termino siempre con esta conclusión. Lo que necesitamos es gente proba, necesitamos que lleguen los mejores. Ya de esos políticos que solo nos han vendido circo a un pueblo que cada vez le hace falta más pan, creo que hemos tenido suficiente. Este día lunes, lo vuelvo a decir por tercera vez, yo personalmente estoy muy esperanzado de que los nombres del gabinete sean las personas más probas y que todos podamos estar ilusionados con lo que puede ser un nuevo amanecer para el país. Que sea así, sin lugar a dudas. Le quiero agradecer al doctor Esteban Santos, analista internacional, por habernos acompañado en este espacio informativo.